está Paula Contras con nosotros. Paula, gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, contanos cómo interpretás vos el fallo de Mingarini. A ver. El fallo de Mingarini. Sí. Nosotras lo que insistimos bastante, que esa fue nuestra postura en estos días desde que se conoció que hoy iba a ser el enjuiciamiento, que no fue, venimos insistiendo en este dogma tan potente y tan impenetrable de la Corte Suprema de Justicia en relación a los fallos, que es lo que me pregunta Guillermo. El tema del contenido de los fallos es un dogma impenetrable. Es muy difícil que un juez sea destituido por el contenido de su fallo, porque la Corte señala que hay un sistema escalonado, que este fallo puede llegar a ser revocado y anulado. Por lo tanto, no se habría constituido un daño a la sociedad. Esto es una cuestión relativamente cierta, y digo relativamente porque, por ejemplo, recuerdo el fallo del juez Oliva, de Rafaela, un juez de Cámara, que da vuelta una sentencia de un juez de primera instancia que había condenado a un femicida preterintencional. Queda suelto este femicida y finalmente la Corte 4 años después anula el fallo del juez Oliva. O sea, tuvimos 4 años un femicida suelto. Con lo que la cuestión, este dogma tan impenetrable, tiene pies de barros también. De todas maneras, nosotras no nos metemos con el contenido del fallo. Alertamos que puede tener consecuencias nefastas, pero bueno, hasta ahí. Sí, en relación a lo que me preguntan, nosotras entendemos que el problema reside en la falta de capacidad del juez Rodolfo Mingarini para realizar un razonamiento jurídico eficaz y conforme a derecho, con miras de perspectiva de género. No es algo que se nos ocurra a nosotras, no es que un día nos levantamos y dijimos el doctor Mingarini debería pensar con perspectiva de género. Hacia el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad de nuestro país. Hay tratados internacionales como la CEDAW, que la CEDAW ya es viejita, la CEDAW, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación hacia las mujeres, es de los años 70, de fines de los 70, la Convención de Belém do Pará, las leyes nacionales que derivan de Belém do Pará, la ley para erradicar y sancionar la violencia de género, la ley Micaela. Mingarini arrasa con todo esto, y no solamente en el fallo escandaloso. Hay al menos 3 o 4 fallos del mismo tenor. Uno de ellos es el fallo Valdomir. Bueno, este escándalo social que produce tiene que ver con que el razonamiento que realiza Mingarini frente a un imputado y frente a una víctima, cualquiera que sea, no me estoy deteniendo en el fallo escandaloso, este razonamiento no tiene el estándar mínimo de derechos humanos de las mujeres. Porque él reescribe el Código Penal. Por ejemplo, en relación al delito de abuso sexual con acceso carnal, él considera un eximente de este delito el uso de preservativo. ¿Perdón? En relación a la víctima, considera que debe ejercer una vida absoluta. Esto es una fuerza inobjetable, terrible, una fuerza absoluta. ¿Dónde está esto escrito en el Código Penal? ¿Qué hace Mingarini? Construye una víctima perfecta. Una víctima perfecta es una mujer muerta. Sí, o golpeada, o... Sobreviviente en el mejor de los casos. Sin siquiera una coacción, por ejemplo. Por ejemplo. Una pistola en la cabeza. Por ejemplo. ¿Ves? Por ejemplo. Entonces, todo el tiempo trabaja con estereotipos de género que alteran el corpus iuris internacional al que ha adherido nuestro país. Esto, la verdad, que constituye un daño potencial inmenso porque en realidad produce el efecto contrario al efecto Telma Fardín. Cuando Telma se animó a denunciar y fue creída y su denuncia fue tomada, muchas mujeres se animaron a denunciar. Esto que hace Mingarini produce subdenuncias. ¿Quién va a denunciar? ¿Quién va a denunciar?
si se quedó aterrorizada y no pudo reaccionar, y no es una víctima perfecta, no puedo denunciar porque no me van a creer, ¿para qué voy a denunciar? Esto alienta la cultura de la violación, porque resulta que usar un preservativo es un eximente. Es absolutamente grave y altera realmente el sentido profundo de justicia, decimos nosotras, ¿no? El sentido de la justicia es resolver los conflictos sociales. El juez debe imantar el conflicto social, debe llevarlo hacia sí, debe atraerlo, debe resolverlo y debe devolverlo resuelto a la sociedad. El fallo fue apelado. El fallo fue apelado, pero ahí está el tema de contenido del fallo. El contenido del fallo fue apelado por la Fiscalía, por la doctora Celeste Miniti, porque Mingarini no toma ningún elemento de los que propone la Fiscalía. Fue apelado, el juez Gentile Bersano hace lugar a la prisión preventiva y los defensores de Mingarini van por un recurso de apelación horizontal, se llama, vuelven a la misma Cámara, considerando que se agravó su situación procesal. Esto está en manos del doctor Burnick y que tengamos noticia no ha sido resuelto. No vamos por ese camino. Nosotros no vamos por el lado del contenido del fallo, vamos por el lado del razonamiento del juez. Y hoy debía constituirse el tribunal de enjuiciamiento. Bueno, hoy debía constituirse. Yo recién decía que la función esencial de la justicia es la de imanar el conflicto social. La función del juzgador, de la juzgadora, de un magistrado honorable, es la de imanar el conflicto social, traerlo hacia sí y devolverlo resuelto en términos de paz social. Mingarini no hace esto, la Corte tampoco. Parece que hubo un escándalo en toda la Argentina, menos en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. La Corte no se hace cargo de esta situación. La verdad que termino de recibir hace un ratito un comunicado oficial de unos 10 renglones en el que manifiestan uno por uno los miembros presentes, los 6 miembros de la Corte, el diputado Traferri, los 2 miembros del Colegio de Abogados, que van a volver a reunirse el 7 de septiembre y van a escucharlo al doctor Mingarini, que tiene absoluto derecho a ser escuchado. Esto es un procedimiento normal. El tema es que, no sabemos qué pasó con Puyaro, por trascendidos tenemos entendidos que no asistió. Es posible que alguien no pueda ir, pero hay un sistema de suplencias, o nos están tomando el pelo. ¿Ustedes creen que pasa eso? No sabemos qué pasa, nos preocupa muchísimo, porque no logramos entender que una Corte no entienda, no perciba la gravedad de esta situación. Puede ser que lo entienda toda la Argentina, menos la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. ¿Cómo no capta este problema? ¿Cómo no lo atrae y lo resuelve? ¿Qué más tiene que pasar? Estamos indignadas y preocupadas. Paula, también ustedes cuestionaron, digamos, la falta de paridad en el propio tribunal de enjuiciamiento, ¿no? Nosotras lo ponemos de relieve. Hay una sola mujer en 10. Sí, nosotras ponemos esto de relieve. Creemos que es el tribunal, en el caso en concreto, es el tribunal que tiene que juzgarlo a Mingarini. A Mingarini. Porque es una cuestión de juez natural. Los jueces deben ser previos al hecho del proceso, no se pueden establecer comisiones especiales, no pretendemos que una comisión especial lo juzgue a Mingarini, pero sí pretendemos, primero, que lo juzguen, que lo llamen, que lo convoquen, que lo escuchen y que lo enjuicien. Y por otro lado, no podemos dejar de mostrar. ¿Cuántas veces, hablando en abstracto, en relación a la necesidad de la paridad, mostramos estos hechos? ¿Cuántas veces nos dicen, y no te creas, porque fíjate que en las facultades, en cualquier facultad que vos vayas, la misma facultad de Derecho, la mayoría de las mujeres estudiantes la mayoría de los estudiantes son mujeres, ¿sí? La mayoría de las estudiantes son mujeres. Sí, últimamente sí. Pero en la Corte no son la mayoría, ni en los colegios de abogados, ni en las nóminas que arme el Poder Legislativo a la hora de mandar a sus miembros a la... ¿Se entiende? Sí. Esto hay que ponerlo de relieve. No queremos otra Corte, porque queremos que a Puyaro
que a Mingarini lo juzguen conforme sus jueces naturales, con el ejercicio de su derecho de defensa, etc. Pero no podemos menos que mostrar, esto es perspectiva de género, esto es perspectiva de género, esto es carencia absoluta de paridad, lo mismo que en el Senado. Tenemos un Senado constituido por 19, un senador por departamento, pues 18 son varones. Paula, gracias por Gracias, su tiempo. Paula. ¿Puedo agregar algo pequeño más? Sí. Sí. Mingarini en este momento es juez de ejecución penal. Mingarini ejecuta penas, otorga libertades, computa penas a condenados. Mingarini está haciendo la misma tarea que el juez Rossi, el juez que le dio la libertad a quien gracias o culpa de esa libertad se convirtió en el femicida de Micaela García. Gracias, Paula. A ustedes. Gracias.